Durante muchos años, eh, mi padre compraba el diario El Comercio, que fue una costumbre que le impartió a su vez su padre, es decir, mi abuelo, al que nunca conocí. Y este a su vez su padre, o sea, de generación en generación en generación. Siempre se consideraba que el diario El Comercio era un diario serio, formal, entretenido, pero formal. Entonces, lo mejor está en El Comercio. Claro, había diarios más populares, diarios, digamos, más tropicales, por decirlo así, donde podías encontrar algo de argot, podías encontrar chicas semidesnudas, eco. Bueno, sí, siempre ha habido. Está bien, perfecto. Pero el comercio es el comercio. Es un señor diario de respeto. Cuando llegó este problema de Alberto Fujimori, del expresidente Alberto Fujimori, que renunció vía fax, y obviamente este problema de los famosos Vladivideos y toda esa historia, y también, y también ya venía un poco de antes, esta tercera reelección. Y esa insistencia enfermiza de este sujeto, Alejandro Toledo, que hoy muy bien está en prisión, este expresidente, se había puesto pues la obsesión de ser presidente y quería ser presidente una y otra vez. Entonces, frente a todo esto, se hizo una especie de, en esa época, estamos hablando ya cercanos al 2000, una coalición vendiéndole a la gente la idea de que Fujimori, lo que hacía Fujimori era una dictadura. ¿Lo era? En parte sí, en parte, pero no completamente. Entonces, y luego aparecen ya en el 2000 los famosos Vladivideos, era una colección de videos abierta que todavía siguen a veces apareciendo, donde salían diferentes personajes de la política, de la farándula, del empresariado, recibiendo dinero en efectivo, en grandes cantidades, en sacos inclusive, del ex asesor Vladimiro Montesinos. Cuando ocurrió todo eso, y ya venía un poco desde antes, con ese estribillo de que esto era una dictadura, etcétera, y con esa obsesión de preferir a Alejandro Toledo, en medio de toda esa convulsión aparece Canal N del diario El Comercio, un medio serio de noticias, y de alguna manera ya había tenido un predecesor que desapareció en el tiempo, que fue el canal Monitor, que también quería ser un canal de noticias, de General Delgado Parker, que tenía su estudio en San Borja. Pero bueno, no funcionó porque todavía no estaba muy cuajado el servicio de televisión por cable. Pero ya para cuando lanzaron Canal N sí lo estaba. Además que tenía el respaldo del Diario del Comercio y toda una maquinaria periodística. Pero ¿qué pasa? El comercio comienza a adoptar una personalidad mucho, mucho más, un poco más, primero sesgada. Es decir, ya se olvidaba ya de la objetividad y se parcializaba con el apoyo a Alejandro Toledo. Inclusive, en una editorial que sacó el diario El Comercio, o uno de sus editorialistas, tuvieron la osadía inclusive de mofarse, de burlarse de los lectores que no estén de acuerdo con su nueva tendencia. Pésimo. Pero bueno, a ese nivel estaban. Entonces, así fue avanzando el tiempo. Fujimori se fue, entró este señor Valentín Paniagua, un gobierno nefasto, aunque hay gente que un poco más lo pone en los altares. Y de ahí, bueno, siguió Toledo y todo lo demás que ya se conoce. Pero el comercio comenzó a ir degradando su calidad. Poco a poco comenzaron a aparecer una y otra vez, cada vez más frecuentemente, errores ortográficos, por ya no decir errores, sino horrores ortográficos. Antes esto era inaceptable, inaceptable, pero ya eran evidentes. Las versiones digitales eran aún más, lo ponían aún más en evidencia.
y lo sabían y ni siquiera lo corregían. Yo tuve la ocasión, inclusive algunas oportunidades de llamar, ¿no?, al diario y decir, oye, mira, está pasando esto. Mañana lo vamos a corregir. Al principio como que lo hacían, después ya no les interesa. Entonces, ¿por qué menciono todo esto? Porque si bien Canal N surge, y eso fue una cosa interesante e importante, eh, y también surgió luego, ya estamos hablando de 2000 y tantos, RPP Televisión, muchos años después, muchos años después, y de alguna manera como que le hacía la competencia, pero RPP Televisión era un poco más amplio, no solamente era noticias, ¿no? Había algunos programas, digamos, de ciencia, variedades, que también los tiene Canal N, pero la idea era que Canal N eran las noticias formales. Encontrabas a un conductor, pues, formal, o una conductora pues vestida formalmente, ¿no?, y con la adecuada entonación de la voz y la presencia como corresponde. Esto es Canal N. Pero ya en los últimos 3 años, y se está hablando de tiempos mucho más recientes, pues encontramos por un lado que en el diario El Comercio dejó su emisión impresa en versión estándar para hacer simplemente tabloide, es decir, versión pequeña. Eh, Eso lo dejó para la versión grande, salía nuevamente solamente los fines de semana, los domingos. Pero días de semana salía la versión más pequeña. A colores sí, pero bueno. Y luego permanentemente la versión pequeña, de lunes a domingo. Y lleno de encartes publicitarios. Y luego los encartes publicitarios cada vez fueron menos y menos. Y finalmente la famosa sección clasificados del comercio se volvió prácticamente 2 o 3 hojas, la impresa. ¿Por qué? Porque ya la mayor parte de la audiencia prefería simplemente verlo por internet. Ya es otro tiempo. Y en el caso de Canal N, el tema es también dramático, porque recientemente, esto ya viene un poco del año pasado, 2023, comencé a ver programas cuyo corte no son necesariamente los que un, digamos, suscriptor al tema de televisión por cable, que es pagado, espera, ¿no? Como por ejemplo el programa, primero vi el de las gemelas, que tenían un programa donde luego salían bailando y entrevistaban a gente, yo no diría de la farándula, yo diría más de este estilo triste que es el de la prensa rosa, ¿no?, de los escándalos, ese tipo de cosas que los mezclan con el tema de espectáculos. Pues eso no le quita la solemnidad al medio de comunicación, ¿no? Y luego que salen bailando, cha cha cha, etcétera, ridículo, pues, ¿no? Totalmente ridículo. Yo digo, capaz para una humorada, un detalle puede ser. Ya en los programas deportivos se tomaban mucho de esas licencias. De hecho, se las toma RPP, pero RPP como que puede meterse algunas pinceladas de licencia, pero Canal N no, es el canal serio, ¿no? Y luego la señora, ay Dios, se me va el nombre. Hay una señora que es conductora de un programa de narración de noticias, la señora Linares. Ya hace un trabajo excelente en la narración de noticias de la mañana en América Televisión. Sin embargo, en el programa que ella comenzó a hacer vía internet primero, de la Linares, donde hace entrevistas otra vez a personajes de prensa rosa, de escándalos, etcétera, o simplemente a gente del espectáculo para conocerlos, pero ese estilo más callejón, digamos, pues no calza. A alguien se le ocurrió, igual que a lo de las gemelas, ponerlo todos los días. Es decir, costabas con eso, ¿no? Pero no es, pues, no es lo que uno expecta. Si yo veo ese canal es para acostarme con ver las noticias, ver un análisis serio, algo entretenido puede ser, pero no tanto, ¿no? O sea, me estás llenando de digamos, de sazonador la comida, es demasiado, ¿no? Entonces, no es como para ese canal. Era más como para Canal Plus, por ejemplo, que de Movistar podría ser, con el canal del Jockey Club, por ejemplo,
puede ser, una cosa así, ¿no? Pero para Canal N no. Y bueno, afortunadamente la mandaron creo ahora los fines de semana, eh, pero igual. Y el diario El Comercio en su versión digital, y esto es lo que ya ha rebalsado ya mi preocupación, es que comienza a poner en la versión digital, cuando lo primero te carga la página, sale el logo, el comercio, todo, y te ponen unos pegotes o unos iframes, unas ventanas de YouTube con una señora que es comentarista deportivo, ¿no? Entonces, y con rostros, con muecas, etcétera, y presenta gente que y siguen con esa tendencia muy reciclada, ¿no? Del periodista deportivo o comentarista deportivo agresivo o procaz, ¿no? Con poca clase. Entonces, nuevamente caen en el descrédito. Y cuando vemos también cosas que no tienen nada que hacer con la solemnidad del medio, que las ponen allí. De hecho, el comercio se terminó cuidando mucho con eso, pero los diarios que también son del mismo grupo, como Perú 21, sin mencionar a Trome, que bueno, ya ni qué decirte, o el diario Correo, por ejemplo, también comenzaron a aparecer esos detallitos, esas noticias de prensa rosa o prensa basura, ¿no? Y comienza el comercio también a tenerlas. Y eso es preocupante. En primera página, muy grave. Y nos quedamos sin opciones. Entonces, comentando por acá con el equipo, me dicen, bueno, lo que pasa es que el público que antes prefería eso que tú mencionas, ya se está muriendo o ya se murió. Y el nuevo público que existe es el que le gusta eso. Y el medio tiene que acostumbrarse y de alguna manera adaptarse a esa nueva audiencia. Así. Pero las audiencias también se esculpen. Las audiencias se forman. No simplemente nos montamos en una audiencia que ya existe. Le damos forma a las audiencias. De hecho, nosotros lo hicimos en algún momento con el proyecto ACE, a manera de motivo, entre 1992 y 1996. De no haberlo hecho, nos hubiéramos pues simplemente subido a un estilo chicha o de cumbia, pero insertamos el estilo de Sol Frecuencia Primera. Y Sol Frecuencia Primera sí se compromete con sus estilos, y con sus formas, y con su atmósfera y todo lo demás, ¿no? Entonces, veo y siento con mucha tristeza que el comercio se va transformando para mal, y al transformarse de esta manera tan triste, pues siento que está muriendo y puede disiparse en algún momento próximo del tiempo. Esto es mucho que decir. Soy Sandro Parodi.